This tabernacle needs a killing, and me with it. All of us, we need a killing so that we can be revived in a new life, a new hope, a new experience. We need first a day of mourning. Este tabernáculo necesita una matanza, incluyéndome a mí. Todos nosotros necesitamos una matanza para poder ser renovados a una vida nueva, a una nueva posición, a una nueva esperanza, a una nueva experiencia. Primero necesitamos un día de luto. We need a place of yielding to the Spirit. Instead of so much depending upon schooling, upon our programs, and our campaigns, and all that we have. Necesitamos un lugar de rendición al Espíritu, en lugar de depender tanto de la enseñanza escolástica y de nuestros programas, y nuestras campañas, y todo lo que tenemos. We rely upon cooperation with so many different ministers to cooperate. We rely so many, if we can't get so many, well, we won't do it. We won't go to the cities without that. Nosotros dependemos de la cooperación de distintos ministros que cooperen. Tienen que ser tantos. Si no conseguimos tantos, entonces no lo llevamos a cabo. No llegamos a las ciudades sin eso. And then when we do that, we're making it in a great big machine. It's got a carbon knock in it. See? So we got to get away from that human ability. Y entonces, cuando lo hacemos así, estamos creando una gran máquina con una falla. ¿Ven? Así que tenemos que apartarnos de eso, esa habilidad humana. We got to get to a place where we can surrender our souls and lives, even to the housewife, to the farmer, to the mechanic, or whoever we are. We got to surrender completely to God and know that we are nothing. Tenemos que llegar a un punto en el cual podamos rendir nuestras almas y vidas, incluyendo el ama de casa, el agricultor, el mecánico, quien quiera que seamos. Nosotros tenemos que rendirnos completamente a Dios y reconocer que no somos nada. Then let God start from there. Then He starts moving, working. And that includes all of us, everyone. That's the thing that we got to do. Entonces, que Dios comience desde allí. Luego Él comienza a moverse, a obrar. Y eso nos incluye a todos, a cada uno. Eso es lo que tenemos que hacer. History proves, history does, that God always chose the nobodies to become His somebodies. God takes the person that's nothing. La historia prueba, ahora lo hace prueba la historia, que Dios siempre escogió a los que no eran nada para que fueran sus personajes. Dios toma a la persona que no es nada. Today, unless you got a good theological background, you better not even try to approach the city. You better not even try to approach a meeting. Hoy, a menos que usted tenga buenos antecedentes teológicos, mejor es que ni se atreva a llegar a la ciudad. Mejor ni trate de llegar a una reunión. But if you've got great backgrounds and great trainings and things behind you, you can go into any city and get a cooperation. Have a great meeting. Without a meeting, it is a meeting. It's like anything else, but what good does it do? Pero si usted tiene buenos antecedentes, con un buen entrenamiento y cosas de respaldo, entonces puede llegar a cualquier ciudad y obtener la cooperación, tener una gran reunión. Bueno, no es una reunión. Sí es una reunión, como cualquier otra cosa. Pero, ¿qué beneficio deja? See, you get these little girls and boys coming up, chewing gum and going up to the altar, and women and men going up there just to say they went up to the altar. Vean, uno aún. Allí llegan estas muchachitas y muchachitos que pasan mascando chicle y pasando al altar, y hombres y mujeres pasando allá solo para decir que pasaron al altar. Go into the room to instructions and come back out and be sprinkled or immersed or whatever they are. And a year from there, one of our greatest evangelists said if he could know that he could save 10% of his conversions for 1 year, he would be happy. Entran al cuarto de instrucción y vuelven y salen para ser rociados o sumergidos, o lo que sea. Y dentro de un año,
Uno de nuestros evangelistas más reconocidos dijo que estaría contento si pudiera saber que salvó el 10% de sus convertidos en un año. When if you had 1,000 conversions, the next year there ought to be 10,000 of them. See, we're missing the goal. We're missing the purpose. Siendo que si él tuvo 1,000 conversiones, el próximo año debería haber 10,000. ¿Ven? No estamos dando en el blanco. Estamos perdiendo el objetivo. Some of us build it up on intellectual conception. Oh, that this know-it-all, this man's a trained scholar. We should train our people and school them. Algunos de nosotros lo edificamos sobre la concepción intelectual. Oh, que este sábelo todo, este hombre es un erudito instruido. Debemos entrenar nuestra gente y darles estudio. The next one bases it up on some sensation of movement, shaking, crying, shouting, dancing in the spirit or something. Some emotional, outward work. Amen. And that's just as bad as the education. Amen. If the devil can't get you on this side, he'll push you off that side. El que sigue lo basa sobre alguna sensación de sacudirse, llanto, gritar, danzar en el espíritu o algo, alguna emoción, una obra externa. Y eso es tan grave como la educación. Si el diablo no lo hace tropezar de este lado, entonces lo empuja del otro lado. But the thing of it is having nothing that you can depend on in your own self or anything that you can do. Just a complete, total surrender of your weaknesses unto God and say, here I am. Have nothing, no ability that you can trust in. Pero la cosa está en no tener nada en lo cual usted pueda depender de sí mismo, ni en ninguna cosa que usted pueda hacer. Solo es un rendimiento total y completo de sus habilidades ante Dios y decir, aquí estoy. No tenga nada, ninguna habilidad en la que usted pueda confiar. Search back through the Scripture and find out, as I've got the Scriptures written out here I'm referring to. Some back through the Scriptures we find out that God always used the nobodies to become His somebody. Regrese en la Escritura y vea, tengo aquí las Escrituras anotadas a las que me refiero. A través de las Escrituras, hallamos que Dios siempre usó a los que no eran nada para que fueran su personaje. He always taken those that the world had rejected, the modern age had rejected, and that's the kind that He picked up to use. Él siempre escogió a los que el mundo había rechazado, que la edad moderna había rechazado, y esa es la clase que Él escogió para usar. Consider the apostles. Think about Peter the fisherman. Not enough education to write his own name. John, ignorant and unlearned. Those men. Consideren a los apóstoles. Fíjense en Pedro, el pescador, no tenía suficiente educación para escribir su propio nombre. Juan, ignorante y sin letras. Esos hombres. He bypassed the nobles and the educated priests and the celebrities of them days, the scholars, the church members, and got them people who thought they were somebody and picked up those who were nobody and used them. Él pasó por alto a los nobles y a los sacerdotes educados y a los distinguidos de aquellos días, los eruditos, los miembros de iglesia, y tomó a aquellos que pensaban que eran algo, y escogió a aquellos que no eran nada, y los usó. Now, somebody can become one of His people, God can use them, if they're ready to forget that they are a somebody. Ahora, alguien importante puede llegar a ser de los suyos. Dios puede usarlos si están dispuestos a olvidar que ellos son alguien. If you're ready to forget that you're a somebody and become a nobody, then God can use you and make a somebody out of you. See? But you've got to forget that you're so important. Si usted está dispuesto a olvidar que usted es alguien y llegar a ser un don nadie, entonces Dios puede usarlo y puede hacer de usted a alguien. ¿Ven? Pero tiene que olvidar eso de usted ser tan importante. There's many of us do that in our lives. As soon as they become Christians, they become arrogant, indifferent. That's right.
when they're just taking the vice versa of the path. They're going backwards instead of forward. Hay muchos de nosotros que hacemos eso en nuestras vidas. Tan pronto como algunas personas, tan pronto se hacen cristianos, se vuelven arrogantes, indiferentes. Es cierto, cuando están tomando el camino contrario. Ellos están retrocediendo en lugar de avanzar. When more you can get out of yourself, more room you've got for the Holy Spirit to come in. Cuando entre más usted pueda deshacerse de su propio ser, más lugar tendrá usted para que entre el Espíritu Santo. Like Elijah told Jehoshaphat them, said, dig this place full of ditches. Deeper you dig, the more room you're going to have for water. Como Eliseo le dijo a Josafat y a los demás, dijo, haced muchos estanques en este lugar, entre más profundo caben, más espacio tendrán para el agua. Ajá. And the more of our own selves, of the own rubbish of our own abilities that we can throw out of us, the more room there will be to be filled by the Spirit of God. As long as we can do that. Y cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos, de la propia basura de nuestras habilidades que podamos sacar, entonces más lugar habrá para ser llenos por el Espíritu de Dios, siempre y cuando podamos hacer eso. Paul, the one we just read about here in Corinthians, in 2 Corinthians, we find out that this man was a great man. He was a scholar, a great man. But he had to forget all he ever knowed in order to know Christ. Pablo, del que leímos aquí en Corintios, en 2 de Corintios, hallamos que este hombre era un gran hombre. Él era un erudito, un gran hombre, pero tuvo que olvidar todo lo que él había aprendido para así conocer a Cristo. I'm going to read one of these scriptures here. So if you want to read it with me, let's turn to 1 Corinthians, the 2nd chapter, and the first verse, just a minute. And let's read here just a minute what Paul said, this great scholarly man, what he said about himself, what he had to do. Voy a leer una de estas escrituras aquí para ustedes los que quieren leerlo conmigo. Abramos en 1 de Corintios el capítulo 2 y el versículo 1 por un minuto. Leamos aquí solo por un minuto lo que dijo Pablo, este gran hombre erudito, lo que dijo en relación a sí mismo, lo que tuvo que hacer. 1 Corinthians, the 2nd chapter of 1 Corinthians, and begin with the first verse. Listen to this scholar. Primera de Corintios, el capítulo 2 de Primera de Corintios, y comenzando con el versículo 1. Escuchen a este erudito. This man was trained, he could speak pretty any language there was in the world. He had to brag about it. He was brought up under the strict sect of the Pharisees. And his father was a Pharisee. Este hombre estaba entrenado. Él podía hablar casi todos los idiomas del mundo. Él tenía de qué jactarse. Fue enseñado bajo la estricta secta de los fariseos. Y su padre fue un fariseo. Later he was a Pharisee of the Pharisees. And that means that he was absolutely the strictest of the Pharisees. He was a great fellow. And he had authority. And he was smart. Más tarde él llegó a ser fariseo de fariseos. Y eso significa que él era absolutamente el más estricto de los fariseos. Él era un individuo importante. Y tenía autoridad. Y era inteligente. His father had given him an education of the best teacher there was in all the land, Gamaliel, at that time. The most notable teacher of any of the schools. Paul became that type of a man. Su padre le había dado educación bajo el mejor maestro de toda la región en ese tiempo, Gamaliel, el maestro más destacado de todos los colegios. Pablo llegó a ser esa clase de hombre. He learned every language. He learned psychology. He learned all the different things that there is to be learned in that way. Aprendió cada idioma. Aprendió psicología. Aprendió las diferentes cosas que hay que se podían aprender en cuanto a eso. And he leaned hard to the tabernacle of the priest and with the great man. And he was going about making havoc of the church. Listen to this same man with all this education after he had received Christ. Listen to what he said. Y él se inclinaba fuertemente hacia el tabernáculo de los sacerdotes y con los
los hombres importantes, y él andaba causándole estragos a la iglesia. Escuchen a este mismo hombre con toda esta educación. Después de que recibió a Cristo, escuchen lo que dijo. How strong and great he was. He had to forget it. He had to realize that he could not depend upon himself. He had to realize that his education was nothing. He had to realize that all of the training he had ever had, he'd have to forget everything he's ever trained for. Listen at him now. Con lo importante y poderoso que era, él tuvo que olvidar eso. Tuvo que darse cuenta que él no podía depender de sí mismo. Tuvo que darse cuenta que su educación no era nada. Tuvo que darse cuenta que toda la preparación que él había recibido tendría que olvidar todo aquello para lo cual había sido entrenado. Escúchenlo ahora. Brethren, when I come to you, not with the excellency of speech of wisdom, see, declaring unto you the testimony of God. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no con excelencia de palabras de sabiduría. ¿Lo ven? Para anunciaros el testimonio de Dios. I never come to you to tell you, now I am Dr. Saul from the school of so-and-so. I am out of the great sect of this denomination. I never come to you like that. Yo nunca vine a ustedes para decirles, pues yo soy el doctor Saulo, de la escuela de fulano de tal. Yo soy el de la gran secta de tal denominación. Yo nunca vine a ustedes de esa manera. For I am determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Listen to the testimony of a man like that. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Allí, escuchen el testimonio de un hombre de esa clase. I'm determined to know nothing about your abilities. Amen. I know that there's nothing in you. And I'm only determined to know one thing that I see in you. That's Jesus Christ and Him crucified. Hallelujah. The crucified Savior among you. That's all I'm going to recognize. Me propuse no saber cosa alguna de vuestras habilidades. Yo sé que no hay nada en vosotros. Y solo me propuse saber una cosa que veo en vosotros. Y esto es a Jesucristo y a este crucificado. El Salvador crucificado entre vosotros es lo único que yo reconoceré. Listen to him. And I was with you in greatness. And what? Weakness. And in fear. And much trembling. Escúchenlo. ¿Y estuve entre vosotros con grandeza? ¿Con qué? Debilidad y temor y mucho temblor. Could you imagine a man, a Pharisee of the Pharisees, a teacher of the teachers, a man that was trained from childhood for the ministry, to be an eloquent man, that was smart and brilliant, to come before a class of people like the Corinthians and say, I was with you in weakness and in fear and much trembling. ¿Se pueden ustedes imaginar a un hombre, un fariseo de fariseos, un maestro de los maestros, un hombre que fue entrenado desde la infancia para el ministerio, para ser un hombre elocuente, que era inteligente y brillante, venir frente a una clase de gente como los corintios y decir, yo estuve con vosotros en debilidad y con temor y mucho temblor? A man who turned the world upside down. The greatest missionary that's ever been known. Confessed that he come in weakness. Un hombre que conmovió al mundo. El misionero más importante que jamás se ha conocido. Confesar que él había venido en debilidad. Not as a trained scholar, but in the weakness. In fear lest he'd step off the path somewhere. Much trembling, because he could not trust in his own ability. No, como un erudito instruido, sino en debilidad, con temor. No fuera a ser que se desviara del camino en algo, con mucho temblor, porque él no podía confiar en su propia habilidad. The reason he was fearing, not because he's scared of anything,
but he was scared he would displease God in some way, that he'd get his own ability mixed up into it. La razón por la cual él temía no era porque tenía miedo de alguna cosa, sino porque él temía desagradar a Dios de alguna manera, llegando a mezclar su propia habilidad en el asunto. Something that he had learned that he's telling me, I didn't come to you with this excellence of speech. I come to you in fear that I would come that way. But I come to you knowing nothing but Christ and Him crucified. Alguna cosa que él había aprendido, él les estaba diciendo que yo no vine a vosotros con excelencia de palabras. Estuve entre vosotros con temor de que fuera a venir de esa manera, sino que fui a vosotros conociendo solo a Cristo y a este crucificado. And I come to you in fear and weakness and in much trembling. And my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Y vine entre vosotros con temor y debilidad y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Listen to this man who was a warrior, has stripped himself. Amen. If there's anything that our schools needs today, if it's anything our churches needs today, is a stripping of themselves. Of your own thoughts and your own abilities. Strip yourselves before God. Unless you would try to do something within yourselves. Escuchen a este hombre que fue un guerrero. Se había despojado de sí mismo. Amén. Si hay algo que nuestras escuelas necesitan hoy, si hay algo que nuestras iglesias necesitan hoy, es un despojamiento de ellas mismas, de sus propias ideas y sus propias habilidades. Despójense ustedes mismos ante Dios, no sea que vayan a querer hacer algo por su propio esfuerzo. I hope that gets down deep to us, both here in the tape world too. Help us, Lord. That you realize that you've got to become nothing. Amen. Not a know-it-all, not a great somebody, but a nobody. Espero que eso penetre profundamente en nosotros, tanto aquí como también en la esfera de las cintas. Que ustedes se den cuenta que tienen que llegar a ser nada, no un sabelotodo, no alguien importante, sino un don nadie. You've got to come dust. You've got to get to a place that you know that you're nothing. And don't never rise above it, for as soon as you rise above it, you rise above God. Usted terminará siendo polvo. Tiene que llegar al punto de saber que usted no es nada. Y nunca vaya a levantarse de ese lugar, porque tan pronto como se levante, usted se levanta por encima de Dios. You've got to keep yourself in the dust or on the road to Damascus. You've got to keep yourself off your high horses. And that's for everywhere. Hear it in the tape world. Usted mismo tiene que mantenerse en el polvo, en el camino hacia Damasco. Usted mismo tiene que refrenarse de no subir a los pedestales. Y eso va para todo lugar, aquí y en la esfera de las cintas. My speech, he said, wasn't in the enticing words of man, a man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit of power. Mi manera de hablar, dijo él, no es en palabras persuasivas de hombre y de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu de poder. Now watch, what for, Paul? Why'd you do this? Power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Ahora, fíjense, ¿para qué, Pablo? ¿Por qué hiciste esto? Poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oh, what a preacher. This great man, who he sought God, and he said, God, I am weak, and I don't know what to do. I pray you, God, to strengthen me, take my infirmities away from me, and these things so I can be stronger. Oh, qué predicador. Este gran hombre, quien él buscó a Dios y dijo, Dios,
soy débil y yo no sé qué hacer. Solo te pido, Dios, que me fortalezcas y me quites las debilidades y estas cosas para que pueda ser más fuerte. God spoke back to him and said, Paul, my strength is made perfect in your weakness. Then Paul said, when I'm weak, then I'm strong. Dios le respondió, dijo, Pablo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Yes, he said, then more I will glory in my infirmities, of my weaknesses and so forth. I'm thanking God that I got all of it out of me. Sí, él dijo, entonces yo me gloriaré en mis enfermedades por mis debilidades y demás. Estoy dando gracias a Dios que saqué todo eso de mí. And when I get everything out of me, then God can come in. But as long as I got some of myself there, then God can't get in. Y cuando yo haya sacado todo de mí, entonces Dios puede entrar. Pero mientras aún tenga algo de mí mismo allí, entonces Dios no podrá entrar. Well, that's it. We smother him out. We drive him away. From the poorest of us to the richest of us, from the least to the greatest, we keep God out of our lives because of our own selves. Ahí está el detalle. Nosotros lo sofocamos a Él. Nosotros lo sacamos con desde el más pobre de nosotros hasta el más rico. Desde el más insignificante hasta el más importante. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nosotros mismos. I've often said the greatest enemy I got is William Branham. He's the one that gets in God's way. He's the one that gets lazy. He's the one that gets to a place sometimes where he thinks he can do something about it. And when he does that, shoves God right out of the picture. Muchas veces he dicho, el enemigo más grande que tengo es William Branham. Él es el que siempre estorba a Dios. Él es el que se torna perezoso. Él es el que a veces piensa que puede hacer algo al respecto. Y cuando lo hace, entonces empuja a Dios fuera del cuadro. But when I can get rid of that guy, when I can get to a place that he's out of the way, then God can come over and do things that William Branham knows nothing about. Pero cuando yo puedo deshacerme de ese individuo, cuando puedo llegar al lugar donde él no estorba, entonces Dios puede entrar y hacer cosas de las cuales William Branham no sabe nada. That's when God can use you. That's when He can use any of you. He can use anybody when we get out of the way. But as long as we got ourselves in the way, then we cannot. Ahí es cuando Dios podrá usarlo a uno. Ahí es cuando Él puede usar a cualquiera de ustedes. Él puede usar a cualquiera cuando nosotros dejamos de estorbar. Pero mientras estemos atravesados en el camino, entonces no podemos. All right. Now we find out this great fellow Paul. He's a prince amongst the preachers. He's respected by every denomination. That man could have went to a city and had a meeting anywhere. Muy bien. Ahora, hallamos que este gran hombre, Pablo, era un príncipe entre los predicadores. Él era respetado por toda denominación. Ese hombre podía haber llegado a cualquier ciudad y tener una campaña en cualquier lugar. Because why? He had credentials. Why, he was so great and so determined to smash out all the people that was weak until he got power from the high priest, the highest authority, to bind every one of them Christians. Political power from his church. To bind all of them. ¿Por qué razón? Él tenía credenciales. Pues él era tan importante y con tanta determinación de acabar con todas las personas que eran débiles, que obtuvo poder del sumo sacerdote, la autoridad más alta, para apresar a cada uno de sus cristianos. Poder político de su iglesia, para apresarlos a todos.